En este vídeo traigo 5 consejos para ahorrar dinero, optimizar tus recursos y mejorar tu economía. Vamos con ello. Utiliza el Secure Ops. El Secure Ops es un nuevo modo de juego que han introducido en esta temporada. En este modo puedes ir con un equipo de hasta 400.000 coins. Las llaves del mapa tienes que buscarlas dentro de él, es decir, no gastas usos de llave que hayas comprado. Y lo más importante, no pierdes tu equipo si mueres en la raid. Solo perderás los consumibles, es decir, curas, operaciones, balas que no estén en el contenedor seguro, etc. Puntos fuertes de este modo: no pierdes tu equipamiento, incluso si no mueres y sueltas tu equipo en el mapa, pues te lo van a devolver. Además de hacer economía si eres nuevo, te servirá para perder ese miedo a afrontar un PvP porque no arriesgas equipo. Es perder el gear fear, ¿no? Como se dice. Si juegas con amigos no tienes que preocuparte de sacarles sus cosas porque igualmente las van a recuperar. No necesitas comprar llaves y buscando por el mapa las llaves universales podrán abrirte muchas cajas fuertes en una raid, lo que implica que tendrás más posibilidades de encontrar buenos ítems. Si te dañan tu chaleco o casco no pasa nada, no tendrás que repararlo porque te volverá intacto. Lo que extraigas te llegará a modo de coins, porque no tendrás que venderlos tú, ahorrarte espacios de venta, evitando llenar inventario con equipo que tiene durabilidad baja y no podrás vender. Pero ¿cuál es el punto débil de este modo? Pues que no te llevarás el 100% de lo que lootees. Una vez extraigas te llevarás un porcentaje del loot, aproximadamente un 40%. Por ejemplo, si consigues un león rojo te llevarás 650.000 coins en vez de 1,5 millones. Segundo consejo: utiliza el contacto de Kevinson. Posiblemente uno de los mejores puntos para hacer economía y que muchos, si sois nuevos, no conoceréis es el NPC de Kevinson. Es uno de los agentes con los que puedes tradear en el juego. Lo que diferencia de los demás es que tiene un apartado temporal de tradeos porque cambia 3 veces al día, a las 8 de la mañana, a la 1 de la mañana y a las 8 de la noche. Estos tradeos son personales, es decir, cada persona tiene uno diferente. Lo importante de esto es que pueden saltarte equipamiento, balas, consumibles, arma, etcétera, a un precio mucho menor del precio del mercado. Por ejemplo, puede salirte una llave de 1 millón por 100.000 coins. Si lo vendes, sacarás 900.000 de beneficio. Pero ojo, ten cuidado, no siempre te las pone a menor precio. Para comprobarlo, cuando estás en la pestaña del de Kevinson, en los objetos verás que aparece el símbolo de una lupa. Cuando pinchas en ella te dirá el valor de mercado, y si pinchas en el objeto te dirá el precio al que te lo vende. Te recomiendo mirarlo a diario porque podrás ganar mucho dinero con esto. Y suerte. 3. Haz normales con poco equipo. Esto solo te lo recomiendo cuando tu economía sea muy baja. En el modo normal, que solo están los modos de granja o farm o valley o valle, no tiene requisito mínimo para entrar, por lo que podrás entrar con armas muy baratas o incluso un solo cuchillo. Mi consejo para este modo es que entres o bien con una escopeta con buenas balas en el contenedor seguro o con una pistola, ya sea Deagle, la nueva F57, y que nada más entrar mates algún scab o un NPC, te vistas de él y vayas a rushear las cajas gratis de todo el mapa. Este modo lo recomiendo siempre que tengas el contenedor seguro de 4 o de 6 espacios, para que las cosas importantes que encuentres puedas guardarlas ahí y si mueres solo perderías un arma muy barata. 4. Utiliza el modo Forbidden o zona prohibida en el mapa de Cresta Norte o Northridge. Este es el mapa de la nueva season y sí, es enorme, por lo que es más difícil que de primeras te encuentres con jugadores. Este modo de juego implica invertir mínimo unos 300.000 coins para poder entrar, pero si lo juegas de manera segura podrás sacar mucho beneficio. Mi recomendación es ir con un equipo justo de unos 300.000, que en pantalla te pondré varios ejemplos, para que puedas elegir el que te venga mejor a tu estilo, modo de disparo, modo de jugar, etc. Lo importante es tener en cuenta es que en este modo el loot es mejor a diferencia de los otros modos y tendrás más posibilidades de encontrar objetos de gran valor, por lo que te recomiendo solo si tienes el contenedor seguro de 2x2 o de 2x3. La manera en que yo recomendaría jugarlo es la siguiente. 1. Evita las zonas rojas del mapa como puede ser el hotel o el teleférico. Es un mapa muy grande con mucho loot y la gente que entra en squad muy equipada irá a rushear estas zonas fuertes porque es la que les compensa. 2. El mapa cuenta con muchas cajas fuertes gratuitas que según el spawn que tengas irás a abrir directamente nada más aparecer. Las looteas y luego juegas lento por el mapa, intentando lootear todo lo que puedas y objetos de valor. 3. Hay 2 llaves en concreto que están bien de precio, que no están en hotel y tienen caja fuerte, así como una caja fuerte gratuita en la misma zona. Son las que verás en pantalla, y según la zona en la que aparezcas, pues vas a por una o vas a por otra. 4. Comprar la llave de la extracción de balsa, que cuesta entre 8.000 y 12.000 y puede venirte muy bien porque está en el centro del mapa. Piensa que este mapa es muy grande y si looteas mucho irás muy pesado, y si no la llevas tendrías que recorrer un mapa enorme con sobrepeso, con mucho loot y con posibilidad de encontrarte más players. Quinto consejo: usa el impostor. En este modo no arriesgas absolutamente nada, entras con un equipo aleatorio haciéndote pasar por un bot más. Te meterá una partida ya empezada con la que habrá otros bot players como tú, bot normales y también por supuesto jugadores. Aprovecha esto para lootear
todo lo que puedas sin llamar mucho la atención y recuerda que si disparas a un bot, todos los demás de la zona te atacarán, así que sé sigiloso. Y consejo extra que te doy, por último y en términos generales, te recomiendo que si juegas solo, no te equipes a full. Piensa que si mueres nadie podrá sacarte nada, por lo que arriesgarás mucho. Intenta ir con un equipo decente, pero sin invertir mucho. Invierte más en balas, que al final es lo más importante. Espero que te haya gustado este vídeo y si quieres más consejos de Arena Breakout, no dudes en suscribirte y ponerme en los comentarios de qué te gustarían los consejos.